Conexión Rural, un programa dedicado a toda la gente de campo, especialmente a quienes se dedican a la ganadería en nuestra extensa región de Magallanes. Conexión Rural, producido por Asociación de Ganaderos de Magallanes, ASOGAMA, Corporación Buenas Prácticas Ganaderas, Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego y Codecer Magallanes, auspiciado por Frigorífico Simunovich. GIF, descarbonizar el planeta es posible. Conduce Marco Aurelio Arteaga. Cuidando a las más pequeñas, su perro va. Con botas, sombrero y poncho, va el ovejero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles, bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva conexión rural, este encuentro entre la ciudad y la ruralidad, entre este patrimonio cultural, histórico, pero por sobre todo de fomento productivo que es la ganadería. Aquí estamos para seguir avanzando en esta batería que estamos armando, en esta base de datos, con toda esta información que no solamente el mundo ganadero requiere, sino que además todos necesitamos saber. Forma parte de lo que yo le decía, este patrimonio cultural de nuestra región. Y todos tenemos que conocer cómo va avanzando, cómo ha ido evolucionando por lo demás. Hoy damos la bienvenida también a GIF, esta empresa que está apostando y que nos va a poner en el primer lugar mundial del tema de la producción de hidrógeno verde, GIF. Así que bienvenidos también, que junto a Simunovich son auspiciadores desde que hemos comenzado ya con Simunovich el programa, digamos, al aire. Y hoy día vamos a conversar de algo que se está haciendo que es extremadamente potente, necesario, relevante para esto, el desarrollo y la evolución que tiene que tener la producción ganadera, ¿no? Tenemos junto a nosotros hoy día como invitado al médico veterinario Ricardo Echeverría, que es académico de la Universidad de Magallanes, pero que además hoy día tiene una responsabilidad muy grande porque está siendo profesor guía de una tesista y están trabajando y haciendo un levantamiento de información justamente para lo que la Corporación de Buenas Prácticas Ganaderas quiere poner a disposición de ustedes, los productores. Así que vamos a entrar inmediatamente en materia dándole la bienvenida a Ricardo. Un gusto saludarte, de tenerte junto a nosotros y agradecerte toda la información que podamos entregar porque es muy necesaria también para que los productores entiendan de qué se trata lo que se está trabajando y se van a dar cuenta entonces lo necesario que es estar desde ya el lunes entregando información y contactándose con esto. Ricardo, gusto saludarte, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros efectivamente tener estos espacios, estos medios para poder de alguna manera trascender y llegar a la masa, llamémoslo así, ganadera local en este sentido. Y bueno, la Corporación de Buenas Prácticas Ganaderas en un convenio con la Universidad de Magallanes, nuestra universidad, está trabajando entonces en ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es la base? Levantamiento de información para luego empezar a trabajar lo que es en el avance, en la evolución y el desarrollo de las buenas prácticas ganaderas. Sí, efectivamente. Mira, hace aproximadamente 3 años, uno de los delineamientos que presentaba la universidad era de qué forma poder establecer una relación, comunicarnos y de alguna manera transitar la información con la ciudadanía, con el medio ganadero propiamente tal. Entonces, dentro de esto nace sino que nace un convenio el año 2020 entre la Corporación de las Buenas Prácticas, la Universidad de Magallanes, con una serie de delineamientos, entre ellos súper interesantes, les digo, muy directamente para nosotros, porque eso le permite a los estudiantes poder acceder a prácticas, visitar terrenos, etcétera, y al mismo tiempo podemos suplir un poco la necesidad que presentaba en este momento la Corporación y que sigue presentando sobre conocer un poco más acerca de en qué condición pudiesen estar las buenas prácticas ganaderas efectivamente en la región. Entonces, a partir de este convenio, de esa estructura, se unen un par de estudiantes, comenzamos a trabajar con ellos. La verdad que hoy día Pía Castro, que es la estudiante que trabaja en una tesis desarrollando una línea base de información
para conocer el estatus o condición que se encontraría esas buenas prácticas en la región. En eso estamos hoy. Antes de empezar con este trabajo, ¿qué se sabía de las buenas prácticas ganaderas en el mundo ganadero de la región? La verdad que siempre nosotros mirábamos y nos basábamos un poco en la reglamentación que nos estaba pidiendo aquellos países a los cuales nosotros exportábamos o seguimos exportando, lana, carne, etc. Nos dimos cuenta que ellos tenían niveles de exigencia bastante altos y que nosotros de alguna manera, al parecer, y ahí viene esa palabra, al parecer estábamos cumpliendo ciertas cosas, ciertas normativas, y teníamos un nivel, pareciese ser bastante bueno, pero en ciencia no podemos aplicar el concepto parece ser o quizás. Entonces, ¿qué hicimos? De alguna manera, con la ayuda de la corporación y con la idea de la corporación en el fondo, fue empezar a construir de alguna manera una encuesta inicial para establecer en esto una línea base y reconocer la información y saber realmente cómo estamos en este sentido. Y lo que generaría entonces un antes y un después, ese antes en el cual pareciese que hacemos las cosas bien, sabemos que tenemos cosas que mejorar, no sabemos cuáles, etcétera, pero a partir de la obtención de los resultados de esta encuesta, podríamos entonces estar en condiciones de poder decir estos son los focos débiles que tenemos y estos son los focos fuertes, los cuales debemos seguir trabajando de alguna manera. Entonces ese es un poco el delineamiento en que estamos. Sin lugar a dudas que el implementar buenas prácticas en la ganadería, ¿no es cierto?, implica recursos, la inyección de recursos. Y es el tema que quizás pueda significar hoy día, y aquí va la pregunta, ¿es un freno el acogerse a estas buenas prácticas ganaderas en la línea productiva, sobre todo en el tema económico? Mira, la pregunta es muy buena en ese sentido y también me voy a remontar hasta un par de años atrás, hace 3 o 4 años, cuando la corporación saca este manual de buenas prácticas ganaderas, que es un manual, la verdad, que entiendo que fue entregado en forma gratuita muchas veces. Yo estuve presente en las jornadas donde se repartía este documento. Muy pedagógico. Muy pedagógico, muy agradable, muy fotográfico, sí. Muy decidor en ese sentido y muy sencillo, porque una de las cosas que tratamos de trabajar en esto, en este desarrollo de la encuesta, es basarnos en 5 pilares de bienestar animal y en el bien entendido, el bienestar con una mirada productiva, de mejora en calidad productiva. Una vez transferida esta información, nos dimos cuenta que quizás no es que sea caro el concepto de establecer una buena práctica ganadera, estaba más asociada al conocimiento o el por qué desarrollamos ciertos procesos y de qué manera podemos mejorar esos procesos. Cosas tan sencillas muchas veces como marcajes de oreja, como cortes de cola, como procesos de castración, qué sé yo, o en su defecto manejos que hacen los esquiladores, o el acceso tan sencillo como a agua, que parece ser algo muy lógico, muy obvio, pero que muchas veces no se... El transporte. El transporte, que está de alguna manera decretado por ley en ese sentido, que parecen, entre comillas, complejas, pero son bastante más sencillas de poder establecer y de desarrollar en los predios sin grandes inversiones de dinero en este sentido. Entonces, es en un fondo descubrir dónde estamos y apoyar en ese sentido al mínimo costo posible. Ahora, naturalmente, otra inquietud y otro cuestionamiento que salta inmediatamente. Bueno, pero el que está trabajando en el campo es el trabajador, siempre está el productor, pero no siempre tampoco está, a veces puede estar haciendo otras labores, a veces puede estar en la ciudad, en fin, pero los trabajadores toman conciencia de la importancia que tiene hoy día las buenas prácticas ganaderas. Te lo voy a citar con un ejemplo para que vean que efectivamente es real. Cuando prepandemia, porque la pandemia nos produjo esta congelación de alguna manera del proceso, prepandemia accedimos a realizar con la corporación y por medio de la universidad también charlas en los predios para integrarlos y darles un poco más de conocimiento con respecto a estas buenas prácticas. Fíjate que, por ejemplo, en el ejercicio del corte de cola que se realiza comúnmente en los predios,
El histórico corte de cola. El histórico corte de cola. No es que el corte de cola esté mal o bien hecho en ese sentido, no estamos evaluando en ese punto. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que se realizaba un corte de cola, pero uno, no se sabía por qué se hacía. Dos, no se sabía el lugar exacto donde se tenía que hacer. Y tres, si ese no se hacía en el lugar exacto bajo ciertas condiciones, después en el tiempo podía traer ciertas problemáticas para el animal. Entonces, cuando tú logras explicar ese concepto tan sencillo a una audiencia, especialmente a aquellas personas que trabajan en los predios, se genera una especie de clic o un switch y mejora la buena praxis, que es en el fondo lo que buscamos. Entonces, efectivamente, hay una capacidad de absorción de conocimiento en las personas que trabajan en el campo directamente con los animales muy, muy potente. Eso te lo puedo asegurar con la experiencia de los últimos, no de los últimos, de esos 2 años prepandemia. Antes estos 2 años de prepandemia, ¿cierto? O de pandemia, el periodo prepandemia, pandemia, a lo de hoy día que hemos ido avanzando un poco, porque no es mucho yo creo, pero ¿se notan cambios? ¿Han notado ustedes cambios? Yo creo que sí hay cambios porque hay muchos focos que están prendidos en este momento en este delineamiento. No solamente lo veas por un concepto de bienestar dado por la corporación o la universidad con un fin de estudio. También hay una legislación vigente, uno no se tiene que olvidar. Hay decretos, el decreto 28, 29, 30, uno que habla de transporte, otro que habla del manejo de los animales dentro de instituciones de producción, que en este caso no son acorde a las características de Magallanes, pero yo no te podría no asegurar que de aquí a un par de años esa legislación, dadas las corrientes que tenemos hoy en día, ¿no es cierto?, tanto y presiones nacionales como internacionales, puedan de alguna manera obligarnos a manejarnos en esa línea. Hay muchos focos prendidos, entonces eso de alguna manera, yo lo digo así, nos obliga a buscar cambios, a buscar mejoras en ese punto. No puedo dejar de hacerte esta pregunta. Estamos conversando hoy día con Ricardo Echeverría, médico veterinario, académico de la Universidad de Magallanes, y estamos conociendo de este convenio que tiene la Universidad de Magallanes con la Corporación Buenas Prácticas Ganaderas. ¿Qué tanto ha influido o si han tenido ya ustedes contacto, por ejemplo, con movimientos ambientalistas? Porque esto está muy relacionado. Claro, es que tenemos que hacer un poco el límite de diferencia, porque nuestro trabajo no está orientado en función de los animalistas, ¿sabes? No, claro, de un concepto animalista, ni tampoco un concepto ecológico propiamente tal, sino que nuestro trabajo está orientado en función de reconocer, porque no puedo decir evaluar, nosotros no estamos evaluando los predios, nosotros estamos reconociendo en qué condición pudiesen estar los predios hoy en día, no les estamos poniendo nota, ¿ah? Y por eso es que aprovecho un poquitito la cámara para hacer un llamado a todos aquellos ganaderos o personas que tengan relación con la actividad propiamente tal, que nos colaboren. Entiendo que tenemos cerca de 300, 350 predios a nivel regional. Es información vital para nosotros en este sentido. Cuando tengamos un N más grande de participantes, la información va a ser mucho más certera en ese punto, van a tener un feedback, o sea, van a tener una respuesta relativamente rápida de la persona que está procesando estos datos. Y hay varias vías por correo electrónico, que es en forma directa. Entiendo que hay páginas web para poder acceder por medio de la Corporación de Buenas Prácticas, etcétera. Entonces, solicitar un poco por este medio, si me permite, pero esa es la idea. Poder que nos colaboren en responder esta encuesta y de esta manera nosotros poder efectivamente lograr una imagen, lograr una idea con una mirada de mejora de producción local, con una mirada de mejora económica del producto por el posible valor agregado que éste pueda lograr posteriormente al entender el consumidor que está obteniendo un producto de buena calidad, pero no solamente de buena calidad técnica, sino que buena calidad de manejo en sí. Y esa es un poco la idea en que estamos. Echemos lo medular, Ricardo. ¿Cómo está estructurada la encuesta que están aplicando las tesistas? Mira, nosotros tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, nos basamos en los 5 pilares fundamentales que manejan hoy en día la conformación del bienestar animal y la salud en general,
pilares clásicos como son condición de alimentación, condiciones de agua o acceso a agua, un segundo ítem de condicionantes de manejos de dolor o condiciones que se puedan hacer en los predios asociados a dolor, comportamiento. Van a encontrar técnicamente 3 grandes ítems o bloques dentro de la encuesta que tienen una gran cantidad de preguntas. Esto tengo que ser muy franco, quisiéramos reducirla al máximo, pero... ¿Cuántas preguntas son? Cerca de 95, 98 preguntas. Hay que tener un poco de paciencia, pero la tratamos de hacer de tal manera de que sea entretenida desde el punto de vista de la concepción y al mismo tiempo sea fácil de acceder desde el punto de vista del desarrollo predial propiamente tal, porque pasamos por los diferentes ítems en forma ordenada. Esa es un poco la idea. ¿Quiénes las deben llenar? ¿Los productores, el capataz, los trabajadores? ¿Quiénes la hacen en conjunto? O sea, sería ideal, en el mundo ideal, llamémoslo así, Sí. el dueño del predio, el propietario del predio, con sus trabajadores, poderlas llenar juntos sería perfecto, pero entendemos que normalmente el nexo de comunicación está dado normalmente con los dueños de los predios en sí, que tienen una mirada, te voy a decir, bastante acertada de los procesos que se realizan interior. Una, porque gran parte del tiempo están, y dos, porque hay una experiencia asociada al predio en sí. ¿Qué tiempo se dieron para poder tener el máximo de información y empezar después a evaluar y analizar la información de la base de datos que van a obtener? Mira, es un poco difícil porque nosotros entendemos que las personas hoy día no tienen muchas ganas de contestar encuestas. Hemos pasado por 2 o 3 años Ya. técnicamente online, que nos Importante. hace el tema un poco más difícil, pero efectuamos una primera marcha blanca con 5 o 6 ganaderos como para hacer unas pruebas técnicas, a ver qué tal andaba. La encuesta anduvo bastante bien. Les aviso que tuvimos porcentajes relativamente, no te voy a decir altos, pero de condición buena en las áreas. Eso ya un approach, una pronte que tenemos. Y nos dimos un plazo de aproximadamente 3 semanas para tratar de recolectar a una masa de cerca de 150 o 200 ganaderos a los cuales se le enviaron mail, obtener algún feedback. Te digo que hemos recibido alrededor de 45 a 50 respuestas, de los cuales también automáticamente, voy a decir automático, después de 48 horas le llega una especie de resultado al ganadero, ¿te fijas?, de la encuesta que le aplicó. Y esperamos poder extenderla 1 o 2 semanas más con este llamado, a ver si logramos llegar a un 30-40% de la población de predios de Magallanes. Pero de esa manera vamos a tener una imagen estadística bastante más certera. Dices que hay unas 45, haremos 50 con las primeras, qué sé yo, encuestas, ya tienen una base. ¿Cuáles son los niveles? ¿Son buenos? Es que eso es lo interesante, Marco. Te lo pregunto porque entendiendo de que tenemos 4 provincias en nuestra región, bastante disímiles de sus características climatológicas, geográficas, y por lo tanto podrían variar de un predio a otro de acuerdo a la ubicación geográfica, ¿no? Absolutamente. Primero es una encuesta basada solo en ovinos, porque teníamos que iniciarnos de alguna manera. Entonces, seguro. bueno, tomemos solamente ovino. Segundo, esto es como un sistema voy a llamarlo así como de regla, un sistema métrico, y que tenemos que aplicarlo independiente del lugar donde se realice, porque no tendríamos que aplicar una encuesta para cada sector. Seguro. Es probable que sí pudiese lograrse, pero requeriría mucho tiempo. Y los resultados en general, y voy a ser bien enfático en este sentido, no son calificaciones propiamente tal. Claro. No vamos por nota, tu predio es mejor que el mío, no. Lo que nos dimos cuenta es que existe un estándar de cumplimiento, llamémoslo así, que bordea o promedia el 60-70% en cada uno de los ítems. Que no es malo. Lo cual no es malo. No te puedo decir que en el ítem, por ejemplo, alimentación y agua, que es un ítem muy, muy importante, tenemos cumplimientos por sobre el 75-80%, que son altos. Pero hay otros ítems, como por ejemplo el manejo de ciertos procedimientos un poco más técnicos de dolor, cola, oreja, que para efectos tradicionales de manejos prediales pareciese ser algo común,
pero para efecto de estas nuevas generaciones y para efecto de las legislaciones vigentes y principalmente de los entes investigadores, universidades internacionales, entre ellos hay autores como Grant, Jarminski, que están constantemente evaluando la condición de dolor, la condición anímica del animal, comparándolo con su situación productiva, a ver si afecta o no afecta. Bajo ese prisma, no es que estemos bajos, no sé si me entiendes, Sí, claro. Marco. Tenemos porcentajes que son un poco más bajos que quizás los que tenemos en hambre o alimentación y sed. Entonces, si yo promedio, saco una media general, te digo que estamos en porcentaje de cumplimiento en la marcha blanca. No puedo referirme a la encuesta porque todavía no tenemos la información. Por eso es importante en la mayor cantidad de datos posible. En la marcha blanca estimo que estamos cerca del 70% de cumplimiento. ¿Hicieron llegar la encuesta a un porcentaje alto o solamente de ganaderos y productores? ¿O falta aún para poder completar, hablemos de un 70, 80 o 90% de los productores de la región? Porque eso es importante, es Te fundamental. entiendo, claro, claro. Yo creo que sin temor a equivocarme debemos estar llegando hoy día en forma directa, vía correo electrónico, a cerca entre el 70 60% de la masa total de predios de la región. Ya. ¿Mm? Nos gustaría poder avanzar un poco más y seguramente vamos a ir teniendo más información o más contacto a medida que pasa el tiempo. Vamos a lo práctico, Ricardo. ¿Cómo dentro del estímulo, ¿no es cierto?, que tenemos que hacerle a los productores de colaborar con esta encuesta, cómo lo pueden hacer? El que esté interesado, nos está escuchando, nos está viendo en este instante y tiene, ¿sabes qué? Me gustó esta idea, me parece interesante, quiero saber cómo estoy, ¿cómo lo puede hacer? Mira, el camino es súper sencillo. Nosotros lo que queremos es la recepción de una encuesta por predio. Ya. Eso es muy importante, porque puede que existan 3 o 4 personas asociadas al predio, propietarios, qué sé yo, trabajadores. Entonces, si nos envían 2 o 3 encuestas desde el mismo predio, es un complejo, Ya. en ese sentido, porque va a ser una apreciación. Entonces, una encuesta por predio, eso es importante. Segundo, la forma es bastante sencilla. Si no llegó el mail, es contactarse con la Corporación de Buenas Prácticas, vía correo, vía teléfono, qué sé yo, y bajo esa línea van a poder tener el feedback pertinente para poder tener acceso a la encuesta y poder responder. Con la SOGAMA también. Con la Entiendo SOGAMA que también sí, se pueden Asogama, contactar, sí. claro, Ya. creo que Ganaderos de Porvenir también está. La Asociación de Ganaderos de Porvenir, sí. Hay vías en ese sentido, o si no, podría ser directamente a el correo electrónico de la estudiante que está trabajando con nosotros, que entiendo que es pia.castro@umac.cl. pia.castro@umag.cl. Doy ese mail porque ese es un mail no personal, sino que es un mail laboral propiamente de Corporativo. estudiante, entonces por ahí también podría ser una vía de recepción de información. Ya. Y aproximadamente entre 48 y 70 horas ya hay una respuesta. Claro, no, va a llegar efectivamente una hoja en el cual le va a decir cuál es el porcentaje de cumplimiento, no la calificación, el No, porcentaje claro. de cumplimiento de los 3 ítems principales. Hay unos ítems que están funcionados porque tampoco podemos extender Sí, tanto correcto. la encuesta en este sentido, Correcto. pero te da una imagen bastante clara de en la condición en que está. Y obviamente recibimos también observaciones o sugerencias que pueden ser muy importantes en este sentido. ¿Han sostenido, y te lo voy a preguntar porque conozco del tema en esto, ¿han sostenido algún contacto con los municipios rurales, por ejemplo, para que los puedan apoyar? ¿Y por qué te lo digo, Ricardo? Porque la señal de internet también sabemos que no llega a todos los predios, no están todas, cuesta. Entonces, ¿podría ser, por ejemplo, la canalización a través de los municipios rurales, ¿han tenido algún contacto con ellos? Mira, en este momento directamente no, pero estoy seguro que la corporación, por medio de su equipo de trabajo, está desarrollando estas miradas de vías alternativas de poder llegar a, digámoslo así, a una población que sea más compleja de poder acceder en forma directa. Sabemos que la mayoría de los ganaderos a los cuales les enviaron tiene su base familiar seguramente en Punta Arenas o en ciudades grandes y tienes acceso, pero yo creo que es una vía que vamos a tener que estudiar y que estoy seguro que la corporación ya la está desarrollando. Hay un elemento muy importante, Ricardo. Yo creo que es sumamente necesario hacer el alcance, porque naturalmente, independiente de cómo yo, productor, estoy trabajando y entendiendo de que puede que algo no esté tan cercano a lo óptimo, no quiero que se sepa, esto es una información absolutamente reservada.
Pierdan cuidado que efectivamente es así. El resultado va a llegar al mail al cual se generó la encuesta, por lo tanto es personal. Y segundo, todos los datos obtenidos son datos absolutamente privados que van a quedar en una base de datos, pero créanme que en el fondo a nosotros, voy a darte la mirada académica ahora, a nosotros no nos interesa el nombre del predio, nos interesa establecer la base numérica en que están los predios de la región. Entonces, se dan tres elementos. Uno, la corporación va a tener y la universidad va a tener la base de datos general, en el cual vamos a tomar decisiones seguramente a partir de la línea base obtenida. El ganadero va a quedarse con una especie de respuesta para medir su condición personal en la cual está, y a partir de estos elementos, seguramente con todas las instituciones que conforman esta línea de trabajo, se van a tomar políticas posteriores que puedan ser interesantes o ayudas que puedan ser interesantes. Muy bien, pues con Ricardo Echeverría, médico veterinario, académico de la Universidad de Magallanes, nuestra universidad, que están entonces en esta alianza con la Corporación Buenas Prácticas Ganaderas. Y usted amigo productor que nos está escuchando, que nos está viendo, ya lo sabe, pia.castro@umag.cl para poder contactarse, colabore. Es importante, usted es el beneficiado, usted es la beneficiada. Entonces, aprovechemos de ayudar en la tesis de las alumnas de nuestra universidad, pero también ayúdense ustedes a través de este trabajo que se está haciendo para que efectivamente vayamos mejorando los estándares. Y eso obviamente finalmente se traduce en una mejor producción y en un mejor dividendo económico. Si eso en el fondo esto es un negocio, así que tenemos que entenderlo así. Ricardo, te agradecemos el aceptar esta invitación para venir a entregar esta información, que ha sido muy valiosa, por supuesto, y los 30 segundos para poder despedirte e invitar a los amigos a colaborar. Perfecto, yo les agradezco enormemente a la corporación, a la Universidad de Magallanes por darnos la posibilidad de trabajar en esto, a ustedes por el espacio que es muy importante y trascendente, y finalmente volver a insistir, porque siempre la información para nosotros como línea es fundamental. Contáctenos, hay vías para poder lograr el mayor número de encuestas posibles desarrolladas y con eso poder tener de alguna manera un piso, una base para poder tomar decisiones yo digo directamente en políticas futuras que pueden ser interesantes y que muchas veces las vemos como políticas europeas o de países desarrollados, y créanme que nosotros en Chile estamos en una posición bastante interesante desde ese punto de vista. Así que el llamado es ese y el agradecimiento enorme de poder compartir contigo en este ratito. Muy bien, pues amigas y amigos, ya lo saben, quedan 2 semanas solamente para colaborar, ¿no es cierto?, con la Corporación Buenas Prácticas Ganaderas y este convenio con la Universidad de Magallanes para llenar estas encuestas, requerir esta información, armar esta base de datos y mejorar el negocio. Y usted, gracias. Gracias por recibirnos en sus hogares, en el puesto, en la casa patronal, en la casa de los trabajadores. Estamos aquí, en esta conexión rural, a través de la plataforma multimedia El Pingüino, y gracias a Frigorífico Simunovich y GIF. Será hasta la próxima semana. Conexión Rural, un programa dedicado a toda la gente de campo, especialmente a quienes se dedican a la ganadería en nuestra extensa región de Magallanes. Conexión Rural, producido por Asociación de Ganaderos de Magallanes, ASOGAMA, Corporación Buenas Prácticas Ganaderas, Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego y Codecer Magallanes. Auspiciado por Frigorífico Simunovich. GIF, descarbonizar el planeta es posible. Conduce Marco Aurelio Arteaga. Cuidando a las más pequeñas, su perro va.